Hago esta comparativa para que puedas percibir las diferencias en rendimiento entre un televisor mini LED de entrada y un mini LED premium de la misma marca. Y me voy a enfocar principalmente en el rendimiento en escenas oscuras que, desde mi punto de vista y el de muchos, es lo más importante de la tecnología de retroiluminación mini LED. Y sí, yo sé que lo ideal sería comparar ambos modelos en los mismos tamaños porque las zonas de atenuación varían según las pulgadas, pero son con los que dispongo actualmente. Pero bueno, en general, bien sea que el contenido esté en rango dinámico estándar o que tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico como Dolby Vision, el rendimiento del C6K con sus 180 zonas de atenuación para este tamaño de 55 pulgadas está más que bien. Es decir, se percibe una buena profundidad de colores negros, una cantidad de efecto blooming o halos de luz muy mínima, casi imperceptible, y un nivel de detalle suficiente para casi todo el público. No obstante, cuando lo comparas, como es este caso, contra un mini LED premium, que por ende tiene muchas más zonas de atenuación y una mayor cantidad de brillo, además de un mejor procesador de imagen, la diferencia es muy notoria porque en el C8K tendrás un efecto de halos de luz o blooming casi igual a cero. De hecho, el resultado es muy cercano a lo que obtendrías en un televisor con tecnología OLED. Ojo que dije muy cercano y no igual, con una destacable profundidad de colores negros junto a un excelente nivel de detalles. Y por si te lo preguntas, para los resultados que te estoy mostrando utilizo contenido que tiene Dolby Vision con el modo de imagen Dolby Vision IQ sintonizado en ambos modelos con la atenuación local en alto. Entonces, si compraste el C6K, no te decepciones, no te desanimes, porque te llevaste un excelente modelo a un muy probable precio económico, y mejor aún si compraste un tamaño más grande porque tendría más zonas de atenuación, más cantidad de brillo y por ende un rendimiento algo mejor en escenas oscuras en comparación a esta versión de 55 pulgadas. Pero si ahorraste desde hace varios meses porque sí o sí quieres un mini LED premium y te gusta mucho la marca TCL, adelante, no lo pienses más y vete por el C8K, que al menos aquí en Colombia se consiguen tamaños de 65, 75 y 98 pulgadas de forma oficial únicamente en tiendas al costo al comprar y Catronics. Por cierto, si requieres tu Funko personalizado en tamaño gigante, o si lo prefieres en tamaño más pequeño, o si requieres de otro diseño incluyendo alguno tipo crochet, en Mocha 3D lo podrás hacer realidad. Te dejo el link al perfil de Instagram en la descripción. Se hacen envíos a toda Colombia y también a otros países. Para las escenas con color, debes saber que ambos cuentan con la tecnología Quantum Dots aplicada a su pantalla de cristal líquido. Aquí también se percibe una obvia diferencia a favor del C8K, aunque desde mi punto de vista no es tan remarcada como sí lo fue en el área de escenas oscuras. O sea, sí que se percibe, pero no le veo tanto problema porque la cantidad de brillo que nos ofrece el C6K es muy buena para la gran mayoría de personas y de hecho en algunas condiciones está más que bien, incluyendo habitaciones iluminadas. Pero si quieres un mejor manejo de reflejos, porque lo vas a ubicar en una habitación con una ventana gigantesca donde el sol descarga todos sus rayos sobre la pantalla, o si tienes un candelabro justo al frente de la pantalla, te conviene más el C8K. Obviamente estoy exagerando estas condiciones. En los dos televisores tienes compatibilidad para la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, incluyendo el modo de imagen Dolby Vision IQ. En ambos modelos encuentras la opción de mapeo de tono dinámico para mejorar aún más el rendimiento en alto rango dinámico, enfocándote en el brillo, el nivel de detalles o en un resultado equilibrado. Los dos te ofrecen la opción de color dinámico para incrementar la saturación de color y en ambos tienes las opciones de protección ocular por si necesitas reducir la fatiga visual. Tanto el C6K como el C8K te ofrecen esta opción con versión automática HDR para otorgarle características de alto rango dinámico a aquel contenido que esté en rango dinámico estándar. Ambos tienen una buena uniformidad de colores grises, siendo mejor en el C8K con menos efecto de pantalla sucia. El escalado de imágenes es levemente mejor en el C8K gracias a su procesador de imagen que es más potente, aunque el resultado en el C6K está más que bien.
El manejo del movimiento también es algo mejor en el C8K, decreciendo de forma considerable el efecto de vibración con artefactos o deformaciones para nada molestos, mientras que el resultado en el C6K no está mal, pero sí se pueden notar más artefactos o deformaciones, aunque muy mínimos, y tampoco me parece que sean molestos. Hablando de los ángulos de visión, el panel de ambos les ayuda a que los resultados sean levemente mejores en comparación a un panel VA convencional, aunque debo decir que en ninguno de ellos son tan sorprendentes como se promete en sus páginas web. Para el área gaming debes saber que ambos tienen dos puertos HDMI 2.1 a full capacidad compatibles con los 120 Hz y 144 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables. La Game Bar en cuanto a diseño, funciones y modos de imagen disponibles es la misma. El rendimiento general es muy bueno en el C6K, pero es mejor en el C8K en el sentido de percibirse mejor fluidez en escenas con movimientos muy rápidos, aún en aquellas que tengan muchas escenas con oscuridad. Personalmente no noté efecto ghosting en ninguno de ellos, y tampoco notarás el efecto conocido como screen tearing o rasgado de pantalla, porque son compatibles con frecuencias de actualización variables. Los tiempos de input lag, tanto en la teoría como en la práctica, están más que bien. El rendimiento del C6K es suficiente para la mayoría de gamers, pero si te puedes dar el gusto, adelante, vete por el C8K, no te arrepentirás. En cuanto al hardware, que influye principalmente en la fluidez del sistema operativo, en ambos modelos es el mismo, excepto en cuanto al espacio de almacenamiento, porque en el C8K es cercano a los 50 GB, aunque por parte del C6K está más que bien con unos 20 GB. El diseño de sus controles remotos en cuanto a ubicación de teclas cambia un poco, y en cuanto al color, el del C8K luce más premium, y además sus teclas se retroiluminan cuando mueves el control o cuando oprimes alguna tecla, algo de mucha ayuda cuando lo usas en una habitación oscura, mientras que las teclas del control remoto del C6K no tienen esta cualidad. El sistema operativo es el mismo, Android TV con capa de personalización Google TV, la fluidez es la misma, es muy buena en ambos, la tienda de aplicaciones es obviamente la Play Store de Google con una excelente variedad de apps y la posibilidad para poder instalarles archivos APK de forma externa. Los dos son compatibles con la función conocida como multivisual. Los dos son compatibles con la función conocida como manos libres para búsqueda por medio de comandos de voz. Ambos tienen estos menús para accesos directos, puedes modificar la ubicación de estos iconos si así lo requieres y también puedes añadir o quitar accesos directos. Y algo que a muchas personas les interesa es que en ambos modelos se puede cambiar el formato o relación de aspecto de cualquier video que visualices en cualquier app, lo cual es importante si requieres deshacerte de las a veces molestas bandas horizontales negras. Para ir terminando, quiero decirte que existe una diferencia grande en sus sistemas de altavoces, tanto en la teoría como en la práctica. Ambos incluyen subwoofers. El sistema de altavoces del C6K está respaldado por Onkyo, mientras que el del C8K por Bang & Olufsen. El rendimiento de audio del C6K es bueno, pero el del C8K es mucho mejor, tanto en potencia como en nitidez y experiencia envolvente. Como resumen, el C8K tendrá una más alta cantidad de brillo de poco más del triple, tendrá más zonas de atenuación de casi 5 veces más si tenemos en cuenta los mismos tamaños. Te recuerdo que las cantidades de brillo y zonas de atenuación serán más hablando de sus modelos de más pulgadas. Con el C8K tendrás un control remoto más premium con teclas que se retroiluminan y un sistema de altavoces mucho más potente. Ambos tienen las mismas tecnologías gaming, pero el C8K tiene mejor rendimiento general, además de ser compatible con los 288 Hz hasta 1080p. Y algo que olvidé mencionar antes es que en cuanto a diseño, los marcos externos del C8K son más delgados y además no tiene el marco negro interno que sí tiene el C6K y otros modelos. Y listo, hasta aquí me gustaría que me dejes saber en la caja de comentarios si las diferencias que pudiste percibir a favor del C8K te hacen realmente querer comprarlo, pagar mucho más e irte por él, o si definitivamente piensas que con el C6K sería más que suficiente para tu gusto y uso personal.
No siendo más, si este video te ha gustado, dale click al botón like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Me ayudaría mucho si haces compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, y también activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.